Vamos a resolver un ejercicio de los más complicados en este tema, que es de fuerzas y tensiones. En él te dice que una vagoneta cargada que tiene una masa total de 4.500 kilogramos y asciende por un plano inclinado de 45 grados sin rozamiento, arrastrado por un contrapeso de 2.500 kilogramos que se desliza con un coeficiente de rozamiento 0,3 por una pendiente de 75 grados. La vagoneta y el contrapeso están unidos por un cable de acero. Un motor tira del cable con una fuerza de 1.200 newton en el sentido de subida de la vagoneta. Calcula la aceleración del sistema. Como siempre, en este tipo de ejercicios, lo primero que tenemos que hacer es representar lo que el enunciado nos dice. Esta sería la representación donde por un lado tenemos aquí a la vagoneta y por otro lado tenemos el contrapeso. ¿De acuerdo? Este sería el cable de acero que une ambos. Este sería el primer ángulo, que es el ángulo de la vagoneta, que sería de 45 grados, y este sería el segundo ángulo, que sería de 75. Ahora lo primero que tendríamos que empezar a hacer es a ir representando las fuerzas. La primera y la más fácil sería representar el peso de la vagoneta, ¿vale? El peso de la vagoneta saldría de aquí e iría hacia abajo. Pero como vemos, este peso se tiene que descomponer en dos componentes. Este sería el peso de la vagoneta. Se tendría que descomponer en el peso de la vagoneta y el peso de la vagoneta X. Contrarrestando este peso estaría la normal, que es la fuerza que impediría que la vagoneta se hundiese, cayese al final, ¿vale? Y tirando hacia la derecha de la vagoneta tenemos dos fuerzas. Por un lado tenemos la tensión del cable que tira y por otro lado también tendríamos otra tensión, otra fuerza, ¿vale? Que sería la fuerza del motor, es decir, la fuerza con la que el motor tira hacia arriba. En el otro componente, en la otra parte, por un lado también tendríamos el peso, ¿vale? Del contrafuerte, o sea, de la caja fuerte, ¿vale? Que también habría que descomponerla en dos. Una componente X, peso de la caja fuerte X, y otra que sería el peso de la caja fuerte Y. A estos dos pesos se le contrarrestaría, bueno, al peso F sub I contrarrestaría la normal, que es lo que haría, lo que impediría que la caja fuerte cayese. ¿De acuerdo? Además, existe también una fuerza que sería la fuerza de rozamiento, que se opone al movimiento y sería hacia arriba. Y también tendríamos la fuerza que sería la tensión, que la tensión es la del cable. Con lo cual esta sería la tensión y este sería la fuerza de rozamiento. Esta es la fuerza del motor. Y ahora, una vez que tenemos ya descompuesto todas las fuerzas, lo que ahora tendríamos que hacer es pasar a ver qué tipo de fuerza ocurre en cada uno de ellos. Y para ello utilizamos siempre la segunda ley de Newton. Lo que establecería que para el primero, por ejemplo, que sería el de la vagoneta, tendríamos que las fuerzas que tiran hacia la derecha serían positivas y hacia la izquierda serían las negativas, con lo cual hacia la derecha sería la tensión y hacia la izquierda, o sea, contrarrestándolo, sería el peso XV y a favor sería la fuerza que el motor ejerce, con el motor está tirando. Y todo esto tendría que ser igual a la masa de la vagoneta o del vehículo por la aceleración total del sistema. Para el otro sistema, que sería el de la caja fuerte, tendríamos que hacia la derecha sería el peso de la caja fuerte X, que sería el positivo, y tirando hacia la izquierda, en sentido contrario, tendríamos la tensión y también tendríamos la fuerza de rozamiento. Y esto tenía que ser igual a la masa de la caja fuerte o del contrapeso por la aceleración, que la aceleración tiene que ser la misma para todo el sistema. Es interesante decir que la normal contrarresta P sub I y esta normal también contrarrestaría P sub I, ¿vale? De tal manera que se anularían.
¿Qué es lo que teníamos que hacer ahora? Pues ahora simple y llanamente tendríamos que ir sumando los diferentes componentes e ir restándolos. Y, por ejemplo, sería la tensión menos P su equivagoneta más la fuerza del motor menos, perdón, más el peso de la caja fuerte menos la tensión menos la fuerza de rozamiento, y esto tiene que ser igual a la masa del vehículo más la masa de la caja fuerte, y todo esto por la aceleración. Como vemos, tensión y tensión se me van. Así, por tanto, la aceleración me quedaría como el peso de la caja fuerte X más la fuerza mecánica menos el peso de la componente X del vehículo menos la fuerza de rozamiento, y todo esto dividido entre la masa del vehículo más la masa del contrapeso, que en este caso la nuestra es de la caja fuerte, ¿vale? Pero hay que tener cuidado, porque como vemos tenemos ángulos, entonces hay que ir descomponiendo en sus respectivos ángulos. Y nos quedaría de la siguiente manera. El peso de la caja fuerte de la componente X, que es el que necesitamos, sería la masa del contrapeso de la caja fuerte por la gravedad por el seno de beta. El peso de la vagoneta, en este caso de nuestro vehículo, la componente X, sería la masa de la vagoneta por la gravedad por el seno de alfa. La fuerza de rozamiento, que sería equivalente a la presión, pero por el coeficiente de rozamiento. Tiene que ser igual a mu por la masa del contrapeso, en este caso la caja fuerte, por G, que es la gravedad, por el coseno de beta. Y finalmente, la fuerza mecánica, es decir, de la polea que está tirando, es igual a 12.000 newton. Esto ahora lo tenemos que poner en nuestra ecuación y tenemos que ir resolviéndola. Por tanto, la aceleración tiene que ser igual a 2.500 por el seno de 75 menos 4.500 por el seno de 45 menos 0,3 por 2.500 por el coseno de 75. Todo esto multiplicado por 9,8, ya que todo esto se multiplica por la gravedad, todo es multiplicable por la gravedad, más ahora hay que añadirle la fuerza del cable estante, que tiene que ser igual a 12.000 newton. Y todo esto partido de la suma de ambas masas, 4.500 kilogramos más 2.500 kilogramos. Y esto me daría una aceleración de 0,37 metros partido de segundo al cuadrado. Y ya estaría resuelto el problema.